Soy mamá soltera de 3 hijos y conseguí un novio con casa, pero con una hija. Todo iba bien hasta que quedé embarazada, así que boté a su hija mientras él estaba de viaje para hacer espacio. A él no le gustó mi iniciativa para cuidar a nuestro bebé y ahora me está pidiendo el divorcio. Cuando Marco entró en mi vida, no fue solo un hombre, sino un plano arquitectónico para la seguridad. Yo ya tenía 3 hijos, una vida desgastada por la precariedad y una necesidad urgente de anclarme en algo sólido. Marco tenía eso, estabilidad, un buen trabajo y, crucialmente, esa casa de 4 habitaciones que yo visualicé inmediatamente como nuestro futuro. No voy a mentir, la casa era la base de mi felicidad. Habíamos estado saliendo solo unos meses cuando me mudé, y todo se sintió como una victoria legítima. Yo había trabajado duro, había luchado sola por mis hijos, y finalmente, el universo me estaba compensando con un hombre sensato y una estructura familiar completa. Yo era la gestora de esta nueva familia, la que traía la chispa y el orden, y ese era mi papel, asegurar el bienestar de mis hijos primero. El único pequeño detalle que no encajaba en mi visión impecable era Luciana, su hija de 12 años. No es que la niña fuera mala, pero era un mueble que no habíamos elegido, una complicación logística innecesaria. Ocupaba una habitación completa, tenía sus propios horarios, sus propios caprichos de adolescente, francamente, absorbía una cantidad de la atención de Marco que yo sentía que debería estar dedicada a cimentar nuestra nueva unidad. Yo no era una madrastra malvada, yo era una mujer práctica que veía el panorama general. Luciana ya era grande, ya tenía una madre biológica, aunque inestable, según Marco, y, por lo tanto, no era una prioridad crítica de la misma manera que lo eran mis pequeños, que venían de años de carencias y necesitaban un ambiente tranquilo y centrado en ellos. Marco, con su personalidad de distante emocional, nunca notó la tensión latente que existía entre mi necesidad de orden y la presencia desordenada de Luciana. Él simplemente esperaba que todo se mezclara por arte de magia, que las sábanas de seda se zurcieran solas con el algodón áspero de nuestra realidad. Pero la vida no funciona así. La vida requiere una arquitecta, alguien que tome decisiones duras pero necesarias. Yo intenté hablarle sutilmente sobre el futuro, sobre cómo era injusto que mis 3 hijos tuvieran que compartir 2 habitaciones mientras Luciana tenía una para ella sola, que solo utilizaba 3 noches a la semana. Él me respondía con clichés como, es su hogar, o, ella ha vivido aquí toda su vida, pero yo entendía la verdad detrás de esas palabras. Él era perezoso y no quería lidiar con el conflicto emocional de cambiar el status quo. El verdadero punto de inflexión, la prueba de que el destino estaba de mi lado, llegó con el test de embarazo positivo. Fue un shock inicial, lo admito, pero inmediatamente mi mente pasó al modo estrategia. Este bebé, nuestro bebé, era el ancla irrefutable, la prueba de que yo era indispensable. Este hijo uniría a Marco y a mí con un vínculo que superaría cualquier capricho adolescente. Y este hijo, por supuesto, necesitaba un santuario, su propio espacio limpio, luminoso y lejos del caos preexistente que Luciana representaba. Fue entonces cuando la pequeña decisión se solidificó en mi mente. Luciana era un obstáculo temporal que debía ser removido por el bien mayor. No era un acto de maldad, era un acto de planificación familiar superior. ¿Cómo se supone que voy a gestionar el embarazo, 3 niños pequeños y las demandas de un recién nacido si tengo que preocuparme por los dramas y el desorden de una niña de 12 años que, repito, tiene a dónde ir? Mi obligación primaria era con el ser indefenso que crecía dentro de mí y con mis hijos, que merecían una vida mejor, una vida que Marco podía proporcionar si tan solo yo limpiaba el tablero de juego de las piezas innecesarias. Mi monólogo interior en ese momento era claro y justiciero. Yo estaba en mi derecho. Yo estaba haciendo el trabajo sucio que Marco, con su comodidad emocional, se negaba a hacer. Él estaba demasiado preocupado por mantener la paz superficial para ver que, a veces, la paz duradera se construye a partir de un pequeño sacrificio logístico. Además, la habitación de Luciana era la más grande, la más soleada. Sería perfecta para el bebé y para que yo tuviera un rincón de calma durante la noche. Era, simplemente, la mejor solución disponible y me indignaba tener que considerarlo un error o un acto egoísta, cuando era la acción más práctica de todas. Comencé a medir los muebles y a hacer planes mentales para la decoración, sintiendo una oleada de orgullo maternal y planificación estratégica. La casa, por fin, se sentiría completamente mía, completamente nuestra, cuando Luciana se fuera. Ella no lo necesitaba, mi bebé sí. Y si Marco estaba demasiado ciego emocionalmente para verlo, yo no iba a permitir que su pasividad pusiera en riesgo la estabilidad que tanto me había costado conseguir. Ya había sufrido bastante en mi vida. Esta era mi oportunidad de oro, y no iba a dejar que una niña que apenas conocía la arruinara. Con el embarazo ya anunciado, la justificación para mi plan se volvió irrefutable, al menos para mí. Empecé lo que yo llamé preparación logística de la casa, pero que en realidad fue la primera escalada para hacerle entender a Luciana, y a Marco, que su espacio era ahora provisional.
Le decía a Marco constantemente, casi como si fuera un chiste, mi amor, el bebé va a necesitar esta habitación para su cuna, ¿no crees que deberíamos empezar a empacar algunas de las cosas de Luciana que no usa? Él siempre hacía un gesto de, luego lo vemos, que interpretaba como un permiso tácito para actuar. Su distancia emocional era mi mayor aliada, pues su pasividad se traducía en mi autoridad. Mis acciones fueron sutiles, pero constantes. Moví algunas de las cajas de juguetes de Luciana al garaje, argumentando que necesitábamos hacer espacio para los uniformes de mis hijos. Me quejé con Marco, en voz lo suficientemente alta como para que Luciana oyera, de que el olor a esmalte de uñas o a ambientador fuerte en su cuarto me daba náuseas insoportables por el embarazo. Una vez, incluso cambié su horario de cena, diciéndole que mis hijos, que eran más pequeños, necesitaban comer a las 6 en punto y que ella debería esperar un poco, ya que está acostumbrada a la autonomía. Todo era parte de un plan maestro. Si Luciana se sentía incómoda, ella misma pediría irse, y yo no sería la villana, sino la facilitadora de su propia decisión. Luciana era, de hecho, el peón inocente perfecto, se encogía de hombros y obedecía, volviéndose cada vez más silenciosa y retraída. Marco, como siempre, no notaba los cambios atmosféricos. Si acaso, me decía que era normal que los adolescentes estuvieran de mal humor, y yo asentía, sintiendo un escalofrío de indignación ante su ceguera. Yo me desvivía por mantener el orden, por gestionar la casa, por darle la familia estable que sus exigencias emocionales no le permitían construir solo, y él ni siquiera podía ver el sacrificio que yo estaba haciendo al lidiar con una adolescente que era, francamente, un drenaje energético para una mujer embarazada como yo. Una tarde, me senté en la sala y vi la habitación de Luciana. Era la única puerta cerrada, un símbolo de resistencia que debía ser eliminado. Mis hijos ya se sentían cómodos, ya habían marcado su territorio con sus risas y sus juegos ruidosos. Pero mientras esa puerta estuviera cerrada, la casa no era 100% nuestra. Me convencí a mí misma de que, al forzar la salida de Luciana, en realidad la estaba protegiendo de un futuro difícil. Después de todo, una vez que el bebé naciera, la dinámica cambiaría drásticamente, mi atención se reduciría a cero, y la niña probablemente se sentiría aún más desplazada. Yo estaba siendo la realista, la que evitaba una catástrofe emocional futura. Esa noche, cuando Marco estaba viendo el partido y no prestaba atención, llamé discretamente a Celeste, la hermana de Marco, una mujer que vivía a horas de distancia y que solo veía a Luciana en Navidad. Mi voz era suave, preocupada y melancólica. Le conté de mis mareos, de lo difícil que era mantener a mis 3 hijos, de cómo Luciana estaba sufriendo emocionalmente por los cambios. Le dije que la niña me había confesado que extrañaba a su tía y que necesitaba un cambio de aire urgente, un entorno más tranquilo para su estabilidad emocional. Era una mentira, pero una mentira con un propósito noble. Celeste, que es tan emocionalmente ingenua como Marco, cayó justo en la trampa del peón inocente. Se sintió honrada de que Luciana la extrañara y se ofreció inmediatamente a venir el fin de semana. Yo le insistí que debía ser antes, que la situación se estaba volviendo insostenible, para mí, lo más importante, para Luciana, quien necesitaba urgentemente un entorno sin el estrés de la reorganización familiar. Al colgar, sentí un peso menos. Ya no era una madre soltera luchando, era una mujer a punto de asegurar la paz en su futuro hogar. Mi conciencia, por un fugaz instante, me preguntó si esto era ético, pero la tapé rápidamente con la manta del pragmatismo. La ética no paga cuentas ni proporciona la seguridad que merecen mis hijos. El universo pareció alinearse para mi misión cuando Marco anunció un viaje de negocios crucial de 4 días, justo el plazo que yo necesitaba. Fue el punto de no retorno. Mientras él empacaba su maleta, yo sonreía y le aseguraba que todo estaría bajo control. Le di un abrazo y sentí una oleada de afecto genuino, porque finalmente, él me estaba dando la oportunidad de consolidar nuestro nido sin su interferencia pasiva. Yo no estaba traicionándolo, estaba actuando como su agente de bienes raíces emocional, optimizando su inversión familiar. Al día siguiente, Celeste llegó. La recibí con lágrimas de alivio, exagerando mi malestar de embarazada y la tristeza silenciosa de Luciana. Le expliqué que Luciana, siendo tan sensible, había tomado la iniciativa de querer irse por un tiempo, para darme espacio y no agobiar a su padre con la nueva situación. Le dije que era un sacrificio noble de su parte y que yo, como madrastra responsable, la estaba ayudando a ejecutarlo. Luciana estaba visiblemente confundida, pero también demasiado sumisa o asustada para contradecir las realidades que yo exponía. Ella solo empacó una pequeña maleta, con la mirada en el suelo. La escena fue desgarradora solo para quien quisiera verlo así. Yo la vi como una liberación. Recuerdo ver a Luciana subir al coche de Celeste, quejándose en voz baja sobre un par de libros que no había podido encontrar, libros que, por cierto, yo ya había tirado a la basura porque acumulaban polvo. Yo le sonreí maternalmente,
Le dije que era una niña valiente y que pronto volveríamos a verla, cuando la casa estuviera más organizada para el bebé. Celeste se fue con Luciana, prometiendo cuidarla. Al cerrar la puerta, sentí que la casa respiraba por primera vez. En las siguientes 48 horas, trabajé como una bestia, a pesar de mi embarazo. Movimos mis hijos a la habitación mediana. La habitación de Luciana fue desmantelada meticulosamente, sin dejar rastro de su existencia. Sus colores, sus pósters, incluso el olor a perfume juvenil, fueron reemplazados por una nueva capa de pintura beige, una cuna blanca inmaculada y una alfombra suave. Yo estaba construyendo un futuro tangible. Mi esposo, mi nuevo hijo, mis hijos, y un ambiente libre de conflictos. Era una visión de perfección que me llenaba de una satisfacción profunda. Cuando terminé de instalar la cómoda y colgar el móvil sobre la cuna, me senté en la mecedora y sentí una paz absoluta. Esto era lo correcto. Esto era lo que una madre hace para proteger a su cría. Un hombre puede permitirse el lujo de la sentimentalidad, pero una mujer en mi posición debe ser un general. Marco había sido egoísta al forzarme a mí a lidiar con una situación tan incómoda, al no querer tomar la decisión de priorizar a su nueva familia. Por lo tanto, yo tuve que ser la justiciera indignada, la que aplicó la lógica brutal para asegurar nuestro éxito. Él debería haberme agradecido por haberle ahorrado la vergüenza de tener que pedirle a su propia hija que se fuera. Había una voz diminuta que me recordaba la cara de Luciana al irse, la forma en que miró su cuarto por última vez. Pero la acallé con la visión del bebé. Este bebé no nacería en el caos, nacería en un hogar estable, con una madre fuerte que había luchado con uñas y dientes por su espacio. Si Luciana sufría un poco de inconveniencia, era un precio mínimo a pagar por la estabilidad emocional y financiera de 5 personas, pronto 6, que realmente dependían de mí. Ella era una variable, yo era la constante de esta nueva vida. Marco regresó la noche del cuarto día, cansado pero con una sonrisa. Yo había preparado su cena favorita y la casa olía a canela y estabilidad. La nueva habitación estaba estratégicamente cerrada, pero los cambios eran perceptibles en la sala de estar. Las cajas que antes pertenecían a Luciana ya no estaban, y mis fotos familiares se habían apoderado de más espacio en la repisa. Por un momento, pensé que no notaría nada. Me abrazó, me preguntó por el embarazo y me dijo que me veía radiante. Él solo vio la paz que yo había trabajado tan duramente para crear. Nos sentamos a cenar, y yo ya estaba ideando cómo contarle mi iniciativa. Había ensayado un discurso sobre lo mucho que mi cuerpo me había exigido ese descanso y cómo Luciana había sido tan comprensiva al irse por un tiempo con Celeste. Iba a presentarlo como un hecho consumado, un plan mutuo que funcionaría perfectamente para todos. Pero la vida, y la gente que no aprecia el genio logístico, siempre tiene otros planes. Justo cuando iba a servir el postre, su teléfono vibró en la mesa. Era Celeste. El tono de Marco cambió de cansado y cariñoso a tenso y mortal en cuestión de segundos. Se levantó de la mesa y se fue al estudio, pero el volumen de su voz era inconfundible. Escuché fragmentos, gritos de incredulidad y la palabra mentira repetida varias veces. Apreté los puños, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Celeste, la inoportuna, acababa de arruinar mi presentación perfecta. Ella debió haberle contado la verdad, o al menos su versión distorsionada de la verdad, sobre cómo yo había manipulado la situación, y no la narrativa de sacrificio de Luciana, que yo había vendido. Cuando Marco regresó al comedor, su cara era de granito puro. No era el distante emocional, pasivo que yo conocía, era un extraño consumido por una furia fría. Dime que no es verdad, Clara, dijo con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Dime que no le mentiste a mi hermana para echar a mi hija de su casa. Yo respiré profundamente, lista para desatar mi justificación, pero él no me dio espacio. Me señaló con el dedo, sus ojos fijos en mi vientre. Te fuiste de viaje, y yo aproveché para crear un santuario para nuestro hijo. ¿Es una iniciativa, Marco? Luciana necesita estabilidad y no la puede tener aquí en medio de mi embarazo y la reestructuración. La confrontación escaló rápidamente al derrumbe inevitable. Marco empezó a gritar, no sobre Luciana, sino sobre la traición, sobre la malicia que él sentía que yo había ocultado bajo mi fachada de madre luchadora. Él no entendía que yo no había sido maliciosa, había sido necesaria. Me gritó que yo no tenía derecho a tomar decisiones sobre su hija, que yo era una invasora calculada y que había usado mi embarazo para sabotear su relación con Luciana. Una acusación ridícula. Yo le recordé, gritando de vuelta, que él era el culpable por su pasividad, que si él hubiera sido un hombre más atento y menos distante, yo no habría tenido que tomar las riendas de la logística familiar. El silencio posterior fue peor que los gritos. Marco se quedó parado en medio de la sala, con las manos temblando, y me dijo que se acabó, que mi iniciativa no era solo inaceptable, sino que era la prueba de que yo no era la persona estable que él creía. Me dijo que quería el divorcio y que,
dada la naturaleza de mis acciones, se aseguraría de que yo no tuviera derecho a la casa ni a su apoyo financiero más allá de lo legalmente necesario para el bebé. Mi visión del futuro, la base de mi seguridad y el premio que había ganado con tanto esfuerzo, se desmoronó. Me refugié en el dormitorio, temblando de rabia, no de tristeza. Él no estaba reaccionando al acto en sí, sino a la forma en que se había enterado, y a la idea ridícula de que yo lo había traicionado. ¿Traición? Yo, la mujer que trajo orden, estabilidad y un nuevo heredero a su vida, ¿era la traidora? Su egoísmo era monumental. Él estaba dispuesto a destruir la estabilidad de 5, pronto 6, personas por un capricho de orgullo paterno y su incapacidad para aceptar una verdad incómoda. Luciana era un problema logístico que yo había resuelto de forma brillante. Ahora, mientras escribo esto, Marco está en el estudio, probablemente hablando con abogados, mientras yo estoy sentada en esta casa que ya no siento mía, con mi justiciera indignada interior gritando. ¿Por qué el mundo recompensa la mediocridad emocional y castiga la eficiencia? Yo solo quería lo mejor para todos. Quería un hogar donde mi bebé pudiera crecer sin tener que lidiar con la sombra de una hija de un matrimonio anterior. Y él, el distante emocional, me está castigando por intentar construir el futuro que él era demasiado cobarde para asegurar. Me está pidiendo el divorcio por algo que hice por él. Por nuestro bebé. Y lo peor es que me siento atrapada. Yo puse todo en esta relación, mis hijos, mi tiempo, mi capacidad de gestión. Y ahora, por la reacción desproporcionada de un hombre que nunca entendió mi lenguaje de sacrificio, voy a perder la casa y volveré al punto de partida. Pero la manipuladora activa que soy no se rinde tan fácilmente. Esto no es solo una batalla legal, es una guerra por la narrativa. Necesito que el mundo entienda que él es el ingrato, el que está dispuesto a sacrificar a su mujer embarazada y a sus otros hijos solo por su orgullo herido. La gente necesita saber la verdad de este desastre que él ha creado con su falta de visión. Mi siguiente movimiento será calculado, frío y diseñado para exponer su verdadera naturaleza. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu narrativa es un estudio fascinante sobre la capacidad humana de distorsionar la realidad para evitar la culpa. Dices que echaste a la hija de 12 años de su propio hogar porque era una complicación logística y porque te debías a tu sacrificio como madre luchadora. Es crucial notar que tu sacrificio fue asegurar una casa de 4 habitaciones para ti y tus hijos, y el único obstáculo para esta seguridad material era un ser humano. No buscaste una solución temporal, no buscaste mediación, buscaste la erradicación de una persona inocente de su ambiente seguro. Si lo hubieras hecho por el bienestar del bebé, ¿por qué tu primer instinto no fue negociar, sino conspirar y mentir a la tía de la niña? Tu problema no es la distancia emocional de Marco, es tu extrema proximidad a un egoísmo que disfrazas de gestión eficiente. Te castigaron por la malicia de tu acción, no por el resultado. Respuesta de la OP. Es fácil para ustedes juzgar desde la comodidad de sus vidas perfectas. ¿Ustedes creen que la estabilidad se construye sobre la ingenuidad? Por supuesto que no. Yo no estaba conspirando, estaba asegurando el futuro de una familia. Marco es un hombre que, por su propia boca, admite ser distante. Él no iba a manejar la logística de un recién nacido, 3 niños y una adolescente resentida. Tuve que ser la adulta y tomar la decisión impopular. El ser humano inocente, del que hablas ya tiene una madre y una tía que la adoran. Mis hijos no tenían nada. ¿Acaso no merezco, después de años de lucha, conseguir un hogar donde mi hijo nazca en paz? Su reacción es la prueba de que la sociedad odia a las mujeres que toman el control y que castigan a la eficiencia. Usuario, Anónimo 2. Hay una frase clave en tu historia, la casa, por fin, se sentiría completamente mía. Ahí reside el núcleo de tu motivación. No se trataba del espacio para el bebé, se trataba de la posesión total de la propiedad de Marco y de la eliminación de cualquier recuerdo o ancla de su vida anterior. Tu indignación de la parte 5, donde dices que te está pidiendo el divorcio por algo que hiciste, por él, es el momento más revelador de tu falta de empatía. Él no te está castigando por la logística, te está castigando por la traición, por cruzar una línea moral innegable. Si hubieras actuado con el más mínimo respeto, no habrías tenido que mentirle a su hermana. Tu manipulación fue el combustible que Marco usó para ver quién eras realmente. Respuesta de la OP. Es increíble cómo retuercen mis palabras. Claro que quería que la casa se sintiera mía. ¿Acaso no es ese el objetivo de construir una familia? ¿Crear un nido propio? Él es mi esposo y esa casa es donde criaremos a nuestros hijos. El hecho de que ustedes se centren en la posesión y no en la estabilidad demuestra su mentalidad superficial. Marco ya me había dado el derecho de gestionar la casa. Si él considera la casa como un bien material más importante que la paz mental de su esposa embarazada y la futura seguridad de su hijo, entonces él es el traidor emocional, no yo. Él me obligó a actuar con esa malicia,
que ustedes ven porque él se negó a ser un hombre de familia proactivo. Usuario anónimo 3. Lo más escalofriante de leer esto es cómo te justificas constantemente como la justiciera indignada. Te pintas como una general de la logística, pero en realidad eres una saboteadora emocional. La estabilidad que predicas no es emocional, es puramente financiera. Echar a una niña para asegurar un espacio es la antítesis de la estabilidad. Es un acto de violencia psicológica. Si te está pidiendo el divorcio, no es por tu iniciativa, es porque demostraste ser una amenaza mayor a la que Luciana o cualquier desorden podría representar. Tu capacidad para ser tan cruel bajo el disfraz de la nobleza es digna de una película de terror. Respuesta de la OP. Violencia psicológica. ¡Qué dramático! ¿Sabes lo que es la violencia psicológica? Es la constante preocupación de no poder alimentar a tus hijos. Es la humillación de tener que pedir prestado. Yo puse fin a esa violencia. Y sí, tuve que ser una general. Las mujeres que se conforman con la mediocridad son las que terminan rotas. Yo elegí luchar. Y si mi lucha parece escalofriante para ustedes, es porque nunca han tenido que tomar decisiones que realmente importan. Marco está siendo débil, y yo estoy pagando el precio de su debilidad emocional. Ya lo dije, no me rendiré. Esto es por mis hijos. Actualización 1. La oleada de comentarios en Reddit, aunque superficialmente insultante, solo confirmó mi teoría. La gente odia a la mujer que no se conforma y que actúa con la lógica fría y necesaria. Me llamaron invasora, manipuladora, pero yo solo oí, mujer que sabe lo que quiere y va por ello. Marco seguía encerrado en su estudio o durmiendo en el sofá, actuando como el mártir, el pobre hombre que había sido traicionado por la madre de su futuro hijo. Su silencio y su actitud eran una declaración de guerra, y yo no iba a perder una batalla tan crucial sin luchar. Él pensó que con la palabra divorcio me echaría de la casa. ¡Qué ingenuo! Mi siguiente movimiento, como la manipuladora activa que soy, fue diseñado para apelar a la única figura que podría hacerle entender la gravedad de la situación, su madre, doña Elena. Marco depende mucho de la opinión de su madre, aunque no lo admita, y yo necesitaba que ella viera la situación a través de mis ojos, el ojo de una mujer embarazada abandonada. Necesitaba moverme rápido, antes de que Marco pudiera contarle su versión sesgada de los hechos. Me puse el vestido más holgado y maternal, no me maquillé, para parecer exhausta y vulnerable, y conduje hasta su casa, a 1 hora de distancia, sin avisar. Cuando llegué, me aseguré de que mi performance fuera convincente. Entré por la puerta con una mano sobre mi vientre, la voz quebrada. Le dije a doña Elena que Marco me estaba abandonando en el momento más vulnerable de mi vida, que me había gritado delante de mis hijos y que temía por la estabilidad emocional de la familia. Utilicé la carta del sacrificio. Doña Elena, yo solo quise asegurarme de que el nieto que viene tenga su espacio. El estrés de esta reorganización me está matando, y Marco, en lugar de apoyarme, me está castigando por ser práctica. ¿De verdad su hijo va a poner una niña adolescente ya crecida por encima de su esposa embarazada y sus otros hijos? Doña Elena me escuchaba con una expresión que inicialmente fue de pena, esa pena que da a cualquier madre ver a una mujer gestante en apuros. Ella empezó a servirme té y a asentir con la cabeza, y por un momento, pensé que había ganado la ronda. Me sentí justificada. Si la propia madre de Marco me daba la razón, entonces mi causa era justa. Empecé a detallarle cómo Luciana era difícil de manejar, y cómo yo solo estaba intentando guiar a la niña a un entorno donde se sintiera más querida, con su tía. Le expliqué que Marco estaba en un estado de negación y que necesitaba que ella, como su madre, interviniera para que él entrara en razón y viera que el divorcio solo destrozaría la vida del nuevo bebé. Pero mi victoria fue efímera y dolorosa. Cuando terminé mi monólogo sobre el maltrato emocional que yo estaba recibiendo, doña Elena puso la taza de té en la mesa con un ruido sordo. Marco me llamó ayer, Clara. Me contó la verdad. No la versión que tú le cuentas a internet. Me quedé helada. Marco no solo se había anticipado a mi jugada, sino que le había dado los detalles específicos, la prueba de que yo había mentido a Celeste y que había orquestado todo mientras él estaba de viaje. Su frialdad me impactó. Él, distante emocional, había actuado con una previsión y una malicia que yo no creía que poseyera. Doña Elena, con una voz que me atravesó, me dijo que mi comportamiento era depredador y que ella no crió a su hijo para que terminara con una mujer que desalojaba a una niña para ganar espacio. Me llamó monstruo. Y la indignación me invadió con tal fuerza que olvidé mi performance de vulnerabilidad. Le grité que si ella no me apoyaba, era porque era tan ciega como su hijo, que estaban priorizando a una adolescente que no necesitaba nada por encima de su propio nieto y la única oportunidad real de Marco de tener una familia estable. Le exigí que me apoyara, que era su deber moral. Al final, doña Elena me pidió que me fuera. No eres bienvenida aquí, Clara. Regresa a tu casa y deja de hacerle daño a mi familia.
Marco no está abandonando a nadie, se está defendiendo de ti. Salí de esa casa con el estómago revuelto, no por el bebé, sino por la humillación. Marco había envenenado a su propia madre en mi contra. Me di cuenta de que mi plan de manipuladora activa tenía que subir de nivel. Si la familia se negaba a ser razonable, la única opción era exponer a Marco públicamente. El divorcio venía con la amenaza de perder la casa, y yo no iba a permitir que la ingratitud de un hombre me dejara sin nada. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Clara, tu intento de manipular a la suegra, usando tu embarazo como un escudo y un arma, es una maniobra tan predecible como repugnante. Lo que es verdaderamente revelador es tu asombro ante la previsión y malicia de Marco. No era malicia, era simplemente el acto de un hombre que se protege de un depredador conocido. Él te vio venir porque sabe lo que hiciste. Tu sorpresa demuestra que realmente crees que tus mentiras son irrefutables y que cualquier persona que te contradiga está siendo cegada o envenenada por Marco. El hecho de que te hayan llamado monstruo y te hayan echado de la casa de tu suegra embarazada es la consecuencia directa de tus acciones. ¿Cuándo vas a entender que tu justificación no es un argumento legal, sino una excusa infantil para la crueldad? Respuesta de la OP. Ustedes no entienden nada de la dinámica familiar. Marco sabe cómo presentar una historia. Claro que es malicia. Él manipuló a su propia madre para que me viera como la mala, cuando yo solo le pedía que fuera objetiva. Una suegra debe apoyar a la madre de su futuro nieto, especialmente cuando está en una situación de vulnerabilidad. El hecho de que doña Elena se negara a verme después de que Marco le contara su versión demuestra la profunda desconfianza que él ha sembrado en su propia familia. Ellos prefieren creer la historia de la villana calculadora, que aceptar que Marco fue un esposo ausente que me forzó a tomar las riendas. Y repito, mi embarazo no es un arma, es un hecho y es mi prioridad. Usuario, Anónimo 5. Tu persistencia en la narrativa de la justiciera indignada es tu perdición. Llegas a la casa de doña Elena sin avisar, fingiendo un colapso, y cuando no funciona, pasas inmediatamente a la agresión, exigiéndole apoyo. Esto no es solo manipulación fallida, es un patrón de abuso emocional que tú minimizas constantemente. No puedes construir estabilidad sobre la expulsión de una menor y la mentira constante. El hecho de que ahora planees exponer públicamente a Marco es una amenaza. Si intentas difamarlo en redes sociales, esto se convierte en una evidencia crucial en el proceso de divorcio. Te lo digo claramente, todo lo que escribes ahora puede y será usado en tu contra. Respuesta de la OP. ¡Qué ingenuidad! ¿Creen que los tribunales protegen a una mujer embarazada solo porque no le gusta la forma en que su esposo maneja una mudanza? No. El sistema legal favorece al que tiene más dinero y a la narrativa más simple, y Marco tiene ambas. Yo no voy a difamar a nadie. Voy a contar la verdad sobre cómo me está abandonando en un estado delicado. Si la justicia no va a ayudarme, usaré la única herramienta que tengo, la opinión pública. Si él no valora mi sacrificio, por lo menos que el mundo vea el egoísmo del distante emocional, que prefiere el orgullo antes que la paz familiar. Usuario Anónimo 6. Tu plan de manipuladora activa ha fallado miserablemente porque subestimaste a Marco. Lo veías como el distante emocional, un peón pasivo, pero parece que su distancia se debía a que te estaba observando. Tu plan de escalar el conflicto a las redes sociales es un acto desesperado que solo solidificará la imagen que la corte ya debe tener de ti, una mujer inestable y controladora. Estás a punto de perder la casa, que es lo único que realmente te importa. En lugar de detenerte, planeas un autosabotaje público. Por favor, detente. Piensa en el bebé y en tus otros 3 hijos antes de autodestruirte por el orgullo de haber sido eficiente en echar a Luciana. Respuesta de la OP. No me subestimó, solo fue afortunado en adelantarse con una llamada telefónica. Y en cuanto a detenerme, ¿por qué debería? ¿Para dejar que Marco me arrebate la vida que construí? Si pierdo la casa, mis hijos pierden la estabilidad, y yo no voy a dejar que eso pase. Mi orgullo es la única cosa que me queda, y mi inestabilidad es la respuesta justa a la traición de un hombre que prometió un futuro y ahora lo está echando por la borda. La corte verá que estoy luchando por mi supervivencia. Actualización final. Los comentarios de Reddit sobre el proceso legal y mi supuesta autodestrucción solo avivaron mi fuego. La gente exige que las mujeres se hundan en la culpa y acepten la derrota con dignidad. Yo no, mi dignidad reside en mi lucha. Al ver que la manipulación personal había fallado miserablemente con la familia de Marco, pasé a la acción más drástica y necesaria, el sabotaje final. Era una jugada de riesgo, pero era la única forma de obligar a Marco a negociar y de obligar al sistema a verme como la víctima real. Creé una cuenta de redes sociales anónima, pero con suficientes detalles indirectos para que cualquiera en nuestro círculo social supiera de quién se trataba. Mi primer post fue dramático y bien articulado, centrado en el miedo que sentía.
Escribí sobre el ambiente hostil que Marco había creado, sobre cómo estaba gritando a una mujer embarazada y cómo mis hijos temían por mi seguridad. Exageré cada confrontación, transformando una discusión verbal en un abuso emocional constante que me hacía temer por la vida del bebé. Lo presenté como un grito de auxilio de una madre soltera que estaba siendo acosada por un hombre rico y poderoso que quería dejarla en la calle. La justificación que usé para mí misma era simple: si Marco va a mentirle a su madre y a sus abogados sobre mi malicia, yo le mostraré al mundo la hipocresía de su distante emocional perfecto. Si no me da la estabilidad financiera y el hogar que me prometió, al menos sufrirá el escrutinio social y la vergüenza pública. Era un acto de justicia, mi cruzada de la justiciera indignada en el escenario digital. El mensaje era claro: Marco es el maltratador que me está forzando a regresar a la precariedad. Los comentarios empezaron a llegar, algunos de apoyo, de mujeres que solo leyeron la palabra embarazada y abandonada, y otros, de personas que conocían a Marco, pidiendo cautela. El efecto dominó que yo había iniciado desde la expulsión de Luciana había alcanzado su punto máximo, pero no como yo esperaba. Marco no se asustó. Él, con su calculada frialdad, usó las publicaciones de difamación en mi contra. Mi abogado, un hombre mediocre que Marco rápidamente superó, me llamó para una reunión urgente. Marco no solo presentó las publicaciones de la red social como prueba de mi inestabilidad y patrón de comportamiento manipulador, sino que las combinó con el testimonio de Celeste sobre cómo yo había mentido para echar a Luciana de la casa. El juez, según mi abogado, no vio a una madre luchadora, vio a una amenaza activa. El evento catalizador final llegó con la orden judicial. Debido a la gravedad de mi comportamiento reciente, la difamación pública, y la acción previa, el desalojo premeditado y mentiroso de Luciana, el juez emitió una orden temporal. No era solo el divorcio, era una orden para que yo me mudara de la propiedad inmediatamente, citando un ambiente hostil y potencialmente dañino para Luciana y, crucialmente, para el bebé por nacer. El juez argumentó que mi patrón de manipulación demostraba que yo no priorizaba la calma familiar, sino mi propia agenda. Yo perdí la casa. Tuve que empacar mis cosas y las de mis 3 hijos en menos de 24 horas, embarazada y humillada. Al cruzar la puerta por última vez, no sentí culpa por Luciana ni por Marco. Sentí una rabia hirviente contra la injusticia del mundo. Ellos ganaron, no porque tuvieran la razón, sino porque la justicia protege a los ricos y a los emocionalmente cobardes. Marco, el distante emocional que no pudo ni siquiera decirle a su hija que se fuera, me había echado a la calle. Me fui convencida de que yo era la mártir. Yo luché por la estabilidad y fui castigada por mi eficiencia y mi voluntad de hacer lo necesario. Ahora, sola en un pequeño apartamento de alquiler, solo me queda esperar el nacimiento de mi hijo y planear la próxima etapa de mi vida, sabiendo que fui una heroína incomprendida, traicionada por un hombre que nunca valoró el sacrificio de una mujer que solo quería un lugar seguro donde criar a sus hijos. La verdadera tragedia no fue lo que hice, fue la ingratitud que recibí. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario Anónimo 7. El giro final es brutalmente justo. Tu intento desesperado de sabotaje público fue lo que te costó la casa, el factor que motivó toda tu crueldad. Lo que resulta impactante es que incluso después de la orden del juez, que claramente identificó tu patrón de manipulación como dañino para todos, incluyendo al bebé por nacer, todavía no tienes ni un ápice de autoconciencia. Llamas eficiencia a la mentira y sacrificio a la avaricia. El juez no se puso del lado de los ricos, se puso del lado de la cordura y el bienestar. Lo que perdiste no fue la estabilidad que construiste, perdiste una casa que intentaste arrebatarle a su legítimo dueño mediante el engaño y el desalojo de una menor. Espero que este final sirva de algo, aunque dudo que tu ego te permita aprender la lección. Respuesta de la OP. Hablas de cordura, como si no vivieras en un mundo donde la madre que lucha es siempre la perdedora. Por supuesto que mi ego me permite aprender la lección es que no se puede confiar en nadie, especialmente en un hombre que te promete el cielo y luego te arroja al infierno por un desacuerdo logístico. El juez no entendió nada. Él vio una carpeta de mentiras de Marco y su hermana, y tomó una decisión basada en la imagen superficial. Fui castigada por luchar. Y sí, yo construí esa estabilidad con mi presencia y con mi futuro hijo. Me robaron ese derecho, y lo recordaré por el resto de mi vida. Usuario Anónimo 8. Tu autonombrado estatus de heroína incomprendida es la guinda del pastel de tu delirio. No fuiste castigada por tu eficiencia, fuiste castigada por tu toxicidad. Lo que tú ves como una agenda y lo necesario es lo que el resto del mundo llama abuso y control. Si el juez decidió que tu ambiente era potencialmente dañino para el bebé por nacer, imagina el nivel de documentación que Marco tuvo que presentar para probar que tu presencia era una amenaza mayor que la inestabilidad de un desalojo. Marco no es el cobarde emocional,
él fue la víctima de tu manipuladora activa, y finalmente, hizo lo correcto para proteger a su hija y a sí mismo. Respuesta de la OP. Marco presentó documentación. Yo presenté mi cuerpo embarazado. Dime, ¿qué es más convincente? Él tenía dinero para pagar abogados que torcieron la verdad. Mi agenda era simplemente no volver a ser pobre. ¿Es eso un crimen? No. Lo que es un crimen es que me hayan obligado a irme. Yo estaba dispuesta a criar a ese bebé en esa casa, a darle una vida digna, y él, por despecho, prefirió que sus propios hijos nacieran en un apartamento de alquiler. Es el colmo de la irresponsabilidad. Yo sé que hice lo correcto, y nadie en este foro ni en esa corte podrá convencerme de lo contrario. Usuario anónimo 9. La verdadera ironía, Clara, es que tu acción inicial, echar a Luciana para asegurar la estabilidad, te llevó directamente a la inestabilidad total. Si hubieras tolerado a Luciana, si hubieras negociado, si hubieras sido medianamente honesta, hoy estarías en esa casa. Tu justificación final, culpar al sistema, al juez y a Marco por ser ricos y cobardes, es la negación final de tu propia responsabilidad. Te has quedado sola, no por un desacuerdo logístico, sino por la serie de decisiones crueles que tomaste. El bebé nacerá en el caos que tú misma orquestaste, no el que Marco te impuso. Respuesta de la OP. Si no la hubiera echado, Luciana se habría quedado, y yo habría perdido la poca paz que tenía durante mi embarazo, que es lo más importante. La inestabilidad actual es temporal, y se debe a la crueldad de Marco, no a mi decisión. Yo fui proactiva y él fue vengativo. Esa es la diferencia. No es mi responsabilidad si él no supo manejar la verdad con madurez. Yo seguiré luchando. Soy una madre y mi obligación es con mis hijos. Ya encontraré la manera de salir adelante, porque a diferencia de Marco, yo sí sé lo que es la supervivencia.